Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos sumergiremos en el fascinante arte de causar una buena impresión en tan solo 30 segundos. Comenzamos explorando el primer elemento crucial, la transferencia espontánea de rasgos. La transferencia espontánea de rasgos es un fenómeno psicológico que se remonta a un estudio pionero realizado en 1998, enfocado en la simpatía percibida. Los participantes de este estudio escucharon a un personaje describir a otra persona, la persona B, y luego calificaron la personalidad de esta última. Sorprendentemente, las calificaciones cambiaron según el tono y la naturaleza de la descripción que se dio sobre la persona B. Este proceso es esencialmente un atajo mental que nuestro cerebro utiliza para asociar características de una persona con la descripción positiva que se hace de otra. Por ejemplo, si elogias la inteligencia de un amigo, las personas asumirán que también posees esa calidad. La transferencia espontánea de rasgos va más allá de simplemente elogiar de manera genérica, es específico para un rasgo. Esto implica que al elogiar la amabilidad, los demás percibirán que eres una persona amable, y lo mismo ocurre al elogiar la confianza. Si deseas mejorar tu simpatía de manera efectiva, intenta contar historias o hacer cumplidos que destaquen rasgos particulares. Este enfoque cambiará la percepción de los demás sobre ti casi de inmediato. Pasemos al segundo enfoque, que es el de costo cero. Socializar, en su esencia, debería ser una experiencia agradable, pero algunas personas convierten cada interacción en una serie de transacciones, como si estuvieran calculando constantemente un saldo. Para contrarrestar esto, adopte un enfoque de costo cero implica ofrecer ayuda sin condiciones cuando se solicite. Esto no solo demuestra una generosidad auténtica, sino que también establece las bases de relaciones positivas desde el principio. La adaptabilidad entra en juego como tercer enfoque. Ser flexible y capaz de adaptarse a las preferencias de los demás es una habilidad social valiosa. Esto implica entregar las riendas sin perder tu autenticidad. La flexibilidad y una actitud relajada mantienen a todos a tu alrededor en un estado positivo, evitando conflictos innecesarios. Aunque todos tenemos nuestros propios gustos e intereses, ser capaz de dejar de lado esas preferencias en momentos clave demuestra una adaptabilidad que la gente encuentra atractiva. En el cuarto aspecto, destacar la individualidad en los saludos puede marcar una gran diferencia. En lugar de recurrir al genérico «Hola, ¿cómo estás?», utiliza el nombre de la persona y referencia conversaciones anteriores para demostrar que no solo recuerdas quiénes son, sino que también te importan los detalles de tus interacciones pasadas. Este simple gesto puede crear un vínculo más sólido y hacer que los demás se sientan valorados y comprendidos. El quinto punto resalta la importancia de los sesgos sensoriales. A menudo, nos centramos en la visión y el oído, pero subestimamos el papel del sentido del olfato en la percepción de la simpatía. Un estudio específico demostró cómo ciertos olores pueden influir en nuestras evaluaciones de simpatía. Al equilibrar cuidadosamente olores positivos, puedes mejorar significativamente la impresión positiva que deja en los demás. El sexto enfoque se centra en el sesgo de positividad motivado. Reconocer que la simpatía puede depender en gran medida del contexto es fundamental. Los objetivos y expectativas que llevamos a diferentes entornos afectan la forma en que percibimos a los demás y cómo nos perciben. Ajustar tu enfoque para crear una perspectiva positiva en entornos sociales puede ser la clave para fomentar conexiones significativas. Por último, la reciprocidad de agrado emerge como un componente esencial. La reciprocidad es una parte fundamental de la experiencia humana. Intercambiamos bienes, servicios e incluso lenguaje. La reciprocidad de agrado implica que, cuando alguien nos demuestra agrado, sentimos naturalmente la necesidad de devolver ese sentimiento. Este proceso desencadena una serie de procesos mentales que estimulan sentimientos placenteros en nuestro cerebro, generando un estado de ánimo positivo. Asimismo, al recibir agrado, nos sentimos más seguros y confiados, creando una dinámica que fomenta la conexión y la reciprocidad futura. La reciprocidad de agrado puede dividirse en dos formas: generalizada y diádica. La primera implica gustar a todos por igual, mientras que la segunda implica gustar a una persona específica.
La evidencia sugiere que la reciprocidad diádica, donde se muestra agrado específico hacia alguien, es más efectiva para construir relaciones sólidas. Por lo tanto, no dudes en expresar tu aprecio hacia aquellos con quienes disfrutas hablar o pasar tiempo. Esta demostración específica de grado tiene el potencial de fortalecer la conexión de una manera más significativa. En conclusión, estas estrategias no solo te ayudarán a causar una buena impresión en los primeros 30 segundos, sino que también sentarán las bases para relaciones más profundas y significativas. La clave está en la autenticidad, la empatía y la voluntad de adaptarse a diferentes situaciones sociales. Recuerde que cada interacción es una oportunidad para construir conexiones genuinas. Gracias por explorar estos conceptos con nosotros y asegúrate de suscribirte para más contenido interesante en Tranquilamente.